Se encuentra con nosotros el economista Felipe Chapman. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Lo primero que le tengo que preguntar es sobre este déficit fiscal en que nos encontramos, 3.7% el que se va a pedir ante la Asamblea, pero para que nos explique qué significa eso. Buenas noches, gran gusto estar acá. Eso significa que estamos teniendo más egresos que ingresos, y dentro de los egresos se incluyen tanto gastos de operación como gastos de capital, que es lo equivalente a inversiones. Y lo que está resultando es un déficit, es decir, un resultado negativo en combinación de ambos, ¿no? Y en el momento de pedir esa, como te escuchaba en la entrevista, de la dispensa para aumentar a 3.7%, estamos hablando de que el déficit estaría aumentando en probablemente como aproximadamente unos 500 millones de dólares más de lo que actualmente está permitiendo la ley, lo que demuestra que estamos enfrentando una situación fiscal sumamente apretada. Es peligroso que año tras año se vaya y se pida esas dispensas, por ejemplo, en cuanto a ese déficit. Yo no usaría la palabra tanto como peligroso, sino es inconveniente en el sentido de que enviamos señales al mercado que son contradictorias. Porque continuamente estamos, es una meta autoimpuesta, la ley de responsabilidad social fiscal, que continuamente la tenemos que estar cambiando. Entonces estamos enviando mensajes contradictorios. En este caso, uno esperaría que esta dispensa solo se dé este año y que de ahí en adelante yo abrigo la esperanza de que lo que va a manifestarse es prudencia fiscal, a diferencia de lo que tuvimos en el quinquenio anterior, en el cual hubo todo lo contrario. Estamos ahora viendo las consecuencias de esto. Digo, se vino comentando por muchos años y realmente nadie le prestó atención. Pensaba que uno estaba simplemente... sentía uno que estaba hablándole al viento, y ahora estamos viendo las consecuencias de esas actuaciones. ¿Tiene que ver algo esos ingresos del canal de que no están entrando porque se ha atrasado todo lo que son las obras de ampliación y demás? ¿O tiene que ver precisamente con ese no darle la prioridad a algunos proyectos y gastar más de lo que teníamos en la administración anterior? La principal, yo diría, si tuviera que identificar un problema, es un criterio pobre en la asignación de los recursos del Estado. Los recursos del Estado no son infinitos, son como los de un hogar o de una empresa, son finitos, y uno tiene que priorizar y escoger en qué los va a asignar y cómo los va a utilizar. Evidentemente, yo creo que queda claro que el juicio utilizado en la asignación de recursos fue tremendamente pobre, fue irresponsable. Se gastó más allá de lo que estábamos en capacidad, y peor aún, la asignación de los recursos que se hizo en inversiones que van a tener rendimientos o muy bajos o muy pobres, o en algunos casos hasta negativos para la sociedad. Es decir, eso se traduce no solamente en mala utilización de recursos, sino en despilfarro. Por supuesto, un elemento que se puede añadir a eso es que hace el problema más complejo, sí, el retraso del proyecto de expansión del canal, lo cual hace que ingresos que hubiésemos podido estar percibiendo a fin de este año, a principios del próximo año, no vamos a empezar a percibir sino hasta el año 2016. Sí, eso es un problema, pero yo creo que fue pero muchísimo más grave la actuación irresponsable que tuvimos del lado del gasto, tanto del gasto operativo como del gasto de capital. Ahora bien, señor Chapman, en cuanto a el control de precios a 2 meses de haberse implementado, ¿cómo han sentido ustedes que ha estado la medida? Ahora habla pues de lo más seguro, introducir 2 productos más, esto se va a escuchar en la segunda parte de la entrevista, que es el azúcar y el aceite, pudiesen estar también en esta lista de los productos con control de precios. ¿Cómo, a 2 meses, cómo se ha percibido esto? Nada diferente a lo que ya yo he comentado aquí mismo en ocasiones anteriores. El control de precios se preveía y está en efecto teniendo efectos que se pueden ver a muy corto plazo, pero a mediano y largo plazo no es la solución. Es decir, estamos dando el medicamento equivocado a una enfermedad mucho más grave. Mi recomendación, la que hice en aquel entonces, la he hecho antes y la reitero, es darle las facultades legales, administrativas, de autonomía a la Codeco
y los recursos para que realmente pueda examinar a profundidad dónde están las fallas de mercado. Y de esos 22 productos, más 2 adicionales que acabas de mencionar, son productos que trabajan en mercados que se comportan de forma diferente cada uno. Y probablemente los problemas en cada uno de esos mercados sea diferente al del otro. Entonces habría que examinar cada uno de esos mercados desde su inicio, es decir, desde la producción hasta su comercialización, su distribución, hasta que llega al consumidor final, identificar dónde están esas fallas de mercado y tomar medidas de mercado tendientes a reparar esas fallas de mercado. Es decir, los mercados no son perfectos, o hay muy pocos mercados en el mundo que son perfectos. Ahí es donde los estados toman iniciativas para mejorar el comportamiento de los mercados, para evitar la colusión, el acuerdo de precios, el acaparamiento, es decir, actividades que realizan agentes económicos que afectan adversamente al consumidor, y se pueden tomar políticas públicas y medidas de mercado tendientes a reparar o a disuadir esos comportamientos que afectan al consumidor, de manera tal que a mediano y largo plazo no tengamos que subsidiar, porque el control de precios en alguna medida se va reflejando en un subsidio al consumidor o a la actividad. Señor Chapman, ¿cómo se puede explicar que si no hay dineros como tal para algunos proyectos y demás, el gobierno de Varela esté aumentando subsidios? Háblese de la beca universal, por ejemplo, háblese del proyecto Hora 120 a los 65. ¿Cómo se puede explicar? Yo creo que se puede explicar con medidas políticas, es decir, es algo que se prometió en campaña, así que se está haciendo lo que se prometió, y eso es aparentemente lo que quería la población que votó por eso antes, en las elecciones anteriores y en estas elecciones nuevamente. Allí es... ¿Le toca entonces ajustar por otros lados? Bueno, allí lo que yo creo es, ojalá tengamos programas de asistencia, de transferencia de recursos a los grupos más vulnerables, con lo cual yo no estoy en desacuerdo, siempre y cuando tengamos claramente entendido cómo entramos y cómo salimos. Igual como el tema del control de precios. Es como cuando un gran ejército o una gran potencia económica y militar decide ir a una guerra. Tienes que tener un plan de cómo entras a la guerra y cómo te retiras de la guerra. Es decir, tener éxito en la paz puede ser más difícil que tener éxito en la guerra. Igualmente en el caso de los subsidios, en el caso de los controles de precios, hay que tener muy claro cómo entramos y tener precisamente un plan o una ruta y una estrategia de cómo se van desmontando a lo largo del tiempo, para que no tengamos una ciudadanía dependiente de transferencia de recursos, sino que le demos a lo largo del tiempo el empoderamiento debido, las herramientas que le permitan a ese ciudadano, a esos hogares, valerse por sí mismos y no depender de una transferencia de recursos, no convertirse en estar secuestrados de estos programas asistenciales de forma indefinida. Es decir, si me dices que son programas que van a ayudar a muy corto plazo, pero que tienen una vigencia claramente definida, y planes estratégicos de cómo los vamos desmontando a lo largo del tiempo, probablemente pueden ser exitosos a largo plazo. Caso contrario, entonces estaríamos, yo creo que creando un problema que posteriormente alguien va a tener que resolver. Ese respeto a la institucionalidad y esa lucha contra la corrupción, ¿cómo incide en la economía? Ahora estamos a las puertas de tener que escoger pronto pues a una nueva contralor, un nuevo contralor o contralora. ¿Va a ser eso esencial para que las cosas fluyan como deben? Incide, pero más directamente de lo que las personas se pueden imaginar. En Panamá ha continuado fluyendo la inversión directa extranjera, que ha sido esencial para financiar el déficit que hemos tenido en nuestra cuenta corriente. Y no ha sido un problema del flujo de la inversión, sino es la calidad de la inversión. Inversionistas van a venir, pero no el perfil que queremos que vengan. Si el inversionista que queremos que venga, que va a exigir rendimientos más bajos o va a tener tasas de rendimiento o de descuento más bajas, ese no va a venir en la medida que perciba que haya inseguridad jurídica, que haya fragilidad en las instituciones. Y puedo dar un ejemplo. Recientemente estuve conversando con una multinacional importantísima de origen alemán que tiene una presencia en los mercados financieros enormes en Europa y alrededor del mundo. Y uno de los casos señalaba es no invertían en países donde perciben precisamente fragilidad institucional. Yo creo que si hay algo, si ahora no nos quedó claro
con lo que ocurrió en el último quinquenio, si tenemos que depender de tener la suerte de que tengamos gobernantes o políticos que unos sean honestos u otros menos honestos, eso demuestra entonces que tenemos una fragilidad gravísima en la institucionalidad, a diferencia de otros países donde hay pesos y contrapesos, donde también hay personas deshonestas y hay personas corruptas, pero cuando las instituciones funcionan, los pesos y contrapesos lo detienen y desalientan eso y lo minimizan. Acá yo creo que quedó clarísimo en el último quinquenio la fragilidad de nuestras instituciones. Y llegó el momento de repensar nuestro país. Es decir, tenemos que buscar esos pesos y contrapesos que nos garanticen acceso a la justicia, que nos garanticen que no hayan abusos de poder, que se combata la corrupción. Eso va a traer más y mejor inversión, y no solamente en cantidad, sino en calidad del inversionista. El buen mensaje que se da ante los demás entes que juegan este papel importante. Señor Chapman, ¿por qué será que la educación casi siempre parece ser la cenicienta de todas esas inversiones que debe hacer el Estado, siendo quizás lo más importante a largo, a mediano plazo para tener resultados eficaces de nuestra población? Bueno, ahí la culpa la tenemos los votantes, porque el mensaje que le mandamos a los políticos es que premiamos las acciones de cortísimo plazo y premiamos la inversión en cemento y en concreto, y muchas veces, ya lo he comentado anteriormente, inversiones que van a producir rendimientos muy bajos o negativos en algunos casos para el país, a diferencia de invertir, por ejemplo, en educación, que toma mucho tiempo en ver los resultados, a veces hasta una generación. Entonces un político respondiendo a su electorado dice, yo para qué voy a gastar mi capital político en reformar o en modernizar la estructura educativa si mi gobierno no va a ver esos resultados, lo va a ver el siguiente o el subsiguiente, o se va a ver en 15 o 20 años. Entonces ahí es donde los ciudadanos debemos empoderarnos y decir, no, lo que queremos es un mejor futuro efectivamente para quienes están empezando el colegio, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y sí, toma mucho tiempo en ver los resultados, pero eventualmente cuando lleguen esos resultados están aquí para quedarse.